I didn't think the pain from the shingles rash would affect simple, everyday tasks like bathing, getting dressed, or even walking around. I was wrong. Though not everyone at risk will develop it, 99% of people over the age of 50 already have the virus that causes shingles, and it could reactivate at any time. I developed it, and the blistering rash lasted for weeks. Don't learn the hard way, like I did. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. At the UPS Store, we want to make this summer the summer of shipping, Summer Ship-a-Looza, so you can start crossing items off your must-ship list, like the vintage film camera your college kid needs for class, or the vase you told your mom you would send her ages ago. And with our pack and ship guarantee, your items arrive safe or we reimburse you. So stop by your local store today for everything you need to be unstoppable. Visit the upsstore.com/guarantee for full details. Available at participating locations. Most locations are independently owned. Product, services, pricing, and hours of operation may vary. See Center for details. The UPS Store. Be unstoppable. Finalmente sucedió. Científicos descubren que Dios existe, según el resultado de sus estudios, desvaneciendo el escepticismo sobre su existencia y la creación divina. Los religiosos creen en Dios, pero nunca han probado su existencia. Cuando las personas son cuestionadas acerca de las razones de su creencia en Dios, las respuestas típicas son con mucha frecuencia más emocionales que racionales. Pero Dios quiere que nuestra creencia en Él esté basada en una evidencia sólida, y Él nos desafía a que hagamos esto: examinadlo todo, retened lo bueno. Este video nos ayudará a responder este desafío examinando científica y físicamente de la existencia de Dios. Una de las preguntas más importantes que está siempre presente en la mente del hombre es: ¿cómo se formó el universo? ¿O quién creó el universo? Para responder estas preguntas se han planteado diferentes creencias. Por un lado está la religión y por otro lado está la ciencia. Cada uno sostiene sus propios argumentos y respuestas para el origen del universo. La ciencia sostiene varias teorías para el origen del universo, pero la creencia de que el Big Bang fue el evento que dio origen al universo es la más aceptada para los científicos. Según la teoría del Big Bang, hace unos 13.800 millones de años, el universo concentrado en un ínfimo y a su vez infinitamente pequeño punto que albergaba toda la materia, explotó para después enfriarse a medida que se expandía. Posteriormente, en el transcurso de esta expansión se fueron desencadenando y encadenando a su vez las reacciones que cocinaron las primeras estrellas, galaxias y todo aquello que hoy vemos en el universo. Ahora, la religión cristiana, que es la que nosotros profesamos específicamente, pertenecemos a las Asambleas de Dios, creemos firmemente que Dios es quien creó el universo. En Hebreos, capítulo 11, versículo 3 dice: por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Queridos míos, hay dos explicaciones para el origen de este universo, una especulación y la otra es la revelación por medio de la fe en nosotros, y aceptamos la revelación por medio de la palabra de Dios. Dios mismo ha dado un registro escrito que resume sus actos creativos, pero lamentablemente muchas personas tienden a ignorar lo que Dios ha dicho. En su lugar se basan en filosofías seculares para explicar lo que sucedió en el pasado. Hoy en día hay muchos que ignoran todos los hechos registrados en la Biblia, lo cual contradice la historia y los testimonios de testigos presenciales registrados. ¿Se imagina a las personas aplicando este tipo de pensamiento en otros campos de estudio? ¿Qué pasaría si los historiadores rechazaran la historia registrada y afirmaran que no hubo un conflicto bélico mundial y que nunca sucedió, porque su filosofía no permite la posibilidad de un conflicto mundial? ¿Usted cree que esto sería algo razonable? Hoy en día es común que las personas rechacen la posibilidad de una creación sobrenatural y bíblica simplemente porque reciben con los brazos abiertos la filosofía del naturalismo, la creencia de que la naturaleza es todo lo que hay. La teoría del Big Bang se basa en la filosofía del naturalismo, ya que la filosofía del naturalismo no permite nada más que a la naturaleza. Un naturalista insistiría en que el universo fue creado por los tipos de procesos que actualmente operan dentro de él.
El Big Bang se basa en esta suposición crítica, es decir, el modelo del Big Bang intenta describir la formación de todo el universo por medio de procesos que actualmente operan dentro del universo. Se dice que las estrellas, los planetas y las galaxias fueron todos formados de manera naturalista por las leyes de la naturaleza actualmente en funcionamiento. Irónicamente, lo único que el Big Bang no explica es el origen del universo. Solo es una historia acerca de lo que supuestamente sucedió después. No todos los científicos están de acuerdo con la teoría del Big Bang, ya que tienen muchas dudas sobre estas teorías. La teoría del Big Bang es una teoría del pensamiento retorcido del hombre que busca negar la existencia del Dios creador. Es particularmente preocupante que muchos cristianos protestantes han sido engañados por el Big Bang, quizás sin darse cuenta de sus bases ateas. Ellos han escogido reinterpretar la clara enseñanza de la Escritura en un intento de que éste encaje con las creencias seculares acerca de los orígenes. Una vez le preguntaron a un famoso evolucionista, ¿de dónde vino el Big Bang? Y él respondió, si alguien alguna vez le pregunta de dónde viene la energía de las masas, solo pregúntele de dónde viene Dios. En esta respuesta, el evolucionista dijo algo mucho más significativo de lo que pensó, ya que algo tiene que ser eterno, la energía de las masas es eterna o Dios es eterno. Ahora bien, la ciencia nos ha enseñado mucho sobre la energía de las masas, una de ellas es que se desgasta la eternidad de la energía de las masas. Esto no tiene ningún sentido, pero la eternidad de Dios sí la tiene, tal como dice en Salmo 102, versículo 25 hasta el 27. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán más, tú permanecerás y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Queridos oyentes, este salmo es un canto a las glorias de Dios como Creador, quien quedará eternamente inmutable aún después de haberse mudado sus obras. El Dios a quien servimos es eterno a través de toda la creación, el poder de Dios es demostrado desde el crecimiento de nuevas plantas en la primavera y la nueva vida que se forma en el vientre. Él mantiene las beneficiosas estaciones en su mano está la vida de cada criatura, Él dirige el curso de las estrellas y cada estrella las llama por su nombre, tal como alude Salmo 147. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder y su entendimiento es infinito. Que contrasta el que cuida de nuestros corazones abatidos, es el mismo Dios que no solo conoce el número de las estrellas, el 1% de su número es tan vasto, que no puede ser expresado por cifras humanas, sino que tiene un nombre para cada una. Este es un salmo maravilloso, admirable, y los cielos cuentan la gloria de Dios. Esto nos recuerda lo que el apóstol Pablo dijo en su epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, que los cielos proclaman la sabiduría de Dios, el poder de Dios, y también nos cuentan algo del plan y el propósito de Dios desde el mismo principio. La creación ha sido el testigo primitivo de Dios al hombre. Ahora bien, no hay duda que el universo que Dios creó es inmenso. Las dadas escrituras nos hablan de 3 cielos, el primer cielo también es conocido como cielo atmosférico. La dimensión del primer cielo donde se encuentran las aves de los cielos. El segundo cielo, que sería la dimensión de las estrellas o el cielo estelar. Y si desean que les hable de los 3 cielos, déjame saber en los comentarios. El apóstol Pablo en Efesios, capítulo 6, versículo 12 describe al segundo cielo como regiones celestes de donde opera Satanás y sus demonios. Y el tercer cielo, que es la morada de Dios, el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 12, narra que fue arrebatado al tercer cielo, donde oyó palabras inefables. Ahora bien,
sabemos que la distancia que existe entre la Tierra y la Luna, por ejemplo, es muy grande. Pero cuando uno comienza a medir las distancias que existen, por ejemplo, hasta el planeta Marte o a cualquiera de los otros planetas, entonces la distancia a la Luna ya no es tan grande como parecía. Y cuando uno comienza a medir la distancia hacia las estrellas más cercanas, como la constelación de Andrómeda por ejemplo, entonces podemos decir que el hombre todavía no ha llegado muy lejos en sus viajes por el espacio. Hoy en día, la mayoría de los astrónomos en sus intentos por explorar el universo, reconocen que el universo parece ampliarse y esto coincide con la Biblia. Leamos Isaías, capítulo 40, versículo 22. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Queridos míos, la Tierra está situada en un universo aún mayor y el trono de Dios se encuentra mucho más allá del alcance de penetración de los telescopios más potentes que investigan la bóveda ilimitada del espacio. Dios ha hecho enorme al universo, todos los hombres deben maravillarse de este universo y su inmensidad. Los científicos dicen que el universo visible contiene más de 10.000 millones de galaxias. Cada una de estas galaxias tiene un diámetro de millones de billones de kilómetros de ancho, y cada uno contiene cientos de millones de estrellas. Aunque incomprensible, se estima que el universo contiene unos millones de billones de estrellas. Mucho antes de que existiera el telescopio, las Sagradas Escrituras declararon que el hombre sería incapaz de determinar el número exacto porque hay demasiadas, pero Dios sabe el número exacto y cada una de las estrellas las llama por su nombre, tal como alude el Salmo 147. En el Salmo 8, versículo 3 y 4, el salmista David dijo: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Al mismo tiempo que la astronomía nos ha mostrado la grandeza de las obras de Dios, también ha quedado patente lo insignificante que es el hombre frente a la inmensidad de la creación. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes. Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree? He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet? You got it. You got it. Peanut butter on the light switch? Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz! Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. Oh, such a clutch pickup, Dave. I was worried we'd bring back the same team. I meant those blackout motorized shades. Blinds.com made it crazy affordable to replace our old blinds. Hard to install? No, it's easy. I installed these and then got some for my mom, too. She talked to a design consultant for free and scheduled a professional measure and install. Hall of Fame son. They're the #1 online retailer of custom window coverings in the world. Blinds.com is the GOAT. The GOAT! Save up to 50% with minimum purchase at Blinds.com. Rules and restrictions may apply. Si el planeta Tierra es una mota de polvo en el universo, entonces ¿qué es el hombre? En comparación, es menor que una diminuta gota de agua en medio del océano. Además, mientras que la Tierra, el Sol y las estrellas permanecen por miles de años, la vida del hombre es como la niebla de la mañana, que rápido se desvanece. Desde cierto punto de vista, el hombre es insignificante en el espacio y en el tiempo. Hoy estamos aquí, pero mañana ya no estaremos. Por otro lado, si preguntamos a los científicos qué es el hombre, nos dirán que estrictamente hablando, el ser humano es un compuesto de elementos químicos como oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo y otros. Desde esta perspectiva, no se puede decir que el hombre tenga mucha importancia. Al fin y al cabo se podrían comprar todos estos elementos químicos de los que el hombre está formado por muy poco dinero. ¿Qué es el hombre? Además, hasta donde nuestros científicos han logrado investigar, parece que somos los únicos seres inteligentes en este universo. Por más señales que han enviado al espacio, no hay ninguna respuesta. Y el hombre es el único ser que es consciente de su propia existencia en este inmenso universo.
no podemos dejar de preguntarnos por qué nosotros, y aún más, actualmente hay más de 7.000 millones de personas en este planeta Tierra, que soy yo en medio de tantas personas, soy importante para alguien, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi futuro, mi destino? Pero, aunque el hombre es insignificante en relación con el espacio y el tiempo, sin embargo, sigue siendo objeto de la atención especial de Dios. El salmista dice, le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. La importancia del hombre se debe a lo que explica el salmista, has hecho del hombre la creación especial de Dios. Por eso, a pesar de ser un ser débil y pasajero, sin embargo, Dios lo hizo a su imagen conforme a su semejanza, y esto es lo que le hace especial y superior al resto de la creación. Por esta razón, rechazamos enérgicamente esa teoría que dice que el hombre evolucionó del mono. Ahora bien, hace miles de años, Dios reveló a Job un secreto sorprendente que Job para su tiempo no entendió. Leamos Job, capítulo 38, versículo 22. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? Ninguno que viviera en esa época podría haber sabido totalmente sobre los tesoros de la nieve. Pero con el advenimiento del microscopio, ahora estos cristales complicados pueden ser totalmente apreciados. Veamos lo que la ciencia dice sobre los copos de nieve. Tal vez nos parezca un tema simple pero a medida que vayamos viendo la preciosidad de los copos de nieve, quedaremos boquiabiertos. Los copos de nieve están formados por cristales de hielo entre 2 y 200, de muy distintas formas. Estas formas morfológicas dependen de muchas variables, como la presión, temperatura, el polvo en suspensión, humedad o la velocidad del viento, entre otros. Cada una de ellas es diferente, pero todas ellas presentan la misma simetría hexagonal. Cierto autor dijo, bajo el microscopio me doy cuenta de que los copos de nieve son milagros de la belleza y es una vergüenza que esta belleza no sea vista y apreciada por los demás. Cada cristal es una obra maestra de diseño y no hay diseño que se haya repetido. Cuando un copo de nieve se derrite, el diseño se pierde para siempre, tanta belleza extinta sin dejar rastro detrás. Queridos oyentes, al año en la Tierra caen millones y millones de cristales de hielo durante las nevadas y ningún copo de nieve es igual a otro. Esto nos muestra el poder creativo de nuestro Dios. Amados míos, al igual que cada cristal de nieve es claramente modelado, cada ser humano es también único y tiene un espacio especial para nuestro Señor. Al igual que la mano creativa de Dios, forma cristales de hielo con cariño y cuidado. También tiene la intención de formar a cada persona para reflejar su gloria comparado con el resto de la creación. Los cristales de nieve son simples, sin embargo, la atención del gran arquitecto está hasta en los innumerables cristales de nieve que la forma cada día, lo cual es una señal inequívoca de su cuidado y poder. Ahora bien, si las simples moléculas de agua que forman cristales de hielo exhiben una magnífica estructura, ¿qué diremos del ingenio del diseño detrás de las grandes y complejas moléculas como el ADN? El ADN es la abreviatura para el ácido desoxirribonucleico. El ADN está compuesto por 4 químicos, adenina, guanina, citosina y timina, que están representados por las letras AGCYT, AXIT. Stremetech reportó que un bioingeniero y un genetista del Instituto Wyss de la Universidad de Harvard almacenaron exitosamente 5,5 petabytes de información. Cerca de 700 terabytes en un solo gramo de ADN. El Dr. Goethe, ex profesor de sistemas de información, explica el error básico de todos los puntos de vista evolutivos. Es el origen de la información en los seres vivos. Nunca se ha demostrado que un sistema de codificación e información semántica puedan originarse por sí mismos a través de la materia. Los teoremas de información predicen que nunca será posible el origen puramente material de la vida, de este modo está descartado. Es literalmente imposible que el ADN, con toda su majestuosa complejidad, exactitud y necesidad de vida,
pueda haber evolucionado el código de programación y el diseño de un sistema tan increíble, indican a un diseñador sumamente inteligente, y ese diseñador y creador es Dios. Varios científicos importantes que antes eran defensores de la evolución han revertido sus puntos de vista, basados en los descubrimientos de la información encontrada en el ADN. Dean Kenyon, un profesor de biología que repudió su anterior libro sobre evolución darwiniana, declaró: este nuevo campo de la genética molecular es donde vemos la evidencia más convincente del diseño de la Tierra. Francis Crick, uno de los biólogos que descubrió la estructura de doble hélice de la molécula de ADN, opina que es demasiado compleja para haberse formado mediante sucesos aleatorios. Su hipótesis es que seres extraterrestres inteligentes debieron de enviar ADN a la Tierra para sembrar aquí la vida. En años más recientes, la postura del destacado filósofo Anthony Flew, tenaz defensor del ateísmo durante medio siglo, dio un giro radical a sus 81 años. Empezó a creer que una inteligencia tuvo que haber intervenido en la creación de la vida, que propició el cambio. Un estudio del ADN, el código de programación y el diseño de un sistema tan increíble como el ADN indican a un diseñador sumamente inteligente, y ese diseñador y creador es Dios. Mucha gente alrededor del mundo no cree que Dios exista y se llaman a sí mismo ateos. Otros creen que Dios existe, pero no han comprobado su existencia, y hay otros, como los agnósticos, que no están seguros de si existe o no. Bueno, Dios tiene algo que decirles a aquellos que creen que Él no existe. Para eso leamos Romanos, capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esta escritura se aplica para todos los seres humanos que han vivido desde el principio. La gente ha podido ver las cosas que fueron hechas por Dios y la increíble complejidad y orden de la creación. Pero por miles de años la humanidad no estuvo consciente de una increíble parte de la creación que yace escondida entre las células de toda criatura viviente, el ADN. En 1953, James Watson y Francis Crick se convirtieron en los primeros científicos en formular una descripción exacta de la compleja estructura de doble hélice de la molécula de ADN. Desde que el ADN se descubrió, ha sido un área fascinante para la investigación. En 1990, los científicos empezaron a trabajar en la secuencia del genoma humano, y en el año 2000 se completó el boceto del trabajo. El 6 de junio del año 2000, el presidente Bill Clinton felicitó a las personas que habían completado la secuenciación del genoma humano y reconoció el ADN como creación de Dios. Dijo: hoy estamos aprendiendo el lenguaje en el que Dios creó la vida. Estamos sintiendo aún más admiración por la complejidad, la belleza y la maravilla del regalo más divino y sagrado de Dios. El director del proyecto Genoma Humano, el Dr. Francis Collins, hizo su intervención después del presidente y dijo: es una lección de humildad para mí e inspirador darnos cuenta que le hemos dado el primer vistazo a nuestro propio manual de instrucciones, antes conocido solo por Dios. Ahora bien, la Biblia indica que la formación de las partes del cuerpo, así como la secuencia en que aparecen, entraña la existencia de un libro simbólico cuyo autor es Dios. Notemos la siguiente descripción inspirada que hizo el rey David en el Salmo 139, versículo 16. Mi embrión, vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear,
It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and great food. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite grocery items delivered straight to you. Get ice cream, soda, and snacks from your favorite stores like Wegmans and CVS and make the most of every moment. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. This episode is brought to you by GMC. GMC certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Let us do the work. Available on select eligible tire brands and participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit gmc.com/service to learn more. David no solo ensalza la autoría personal del creador de su cuerpo, sino también su pasmosa artesanía. Dios construye un embrión que a las 10 semanas se convierte en feto en la más absoluta oscuridad del útero. Lejos de los focos, aislado del mundo exterior, Dios supervisa su crecimiento, las células se especializan, los miembros se forman, los sistemas empiezan a funcionar. Fui entretejido en lo más profundo de la tierra, metáfora del vientre como lugar oscuro e inaccesible. Cuando el salmista afirma que en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar, una de ellas es para añadir otro motivo de alabanza a Dios, su anticipado diseño de la obra. Ensamblar un bebé no es la ocurrencia de un momento, sino el fruto de un plan por largo tiempo meditado y preparado en el libro de Dios. Metáfora que se refiere a su plan eterno, figuran tanto el código genético de cada persona como el plan de los días de su vida. ¿Cuántos días vivirá y qué ocurrirá en cada uno de ellos? El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 1, versículo 11, dice que el Señor hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esto significa que tu vida tiene un propósito, tienes una misión que cumplir. Amigos míos, la existencia de Dios es real, y la Biblia nos revela el poder extraordinario de nuestro Dios. Y la verdad que este video queda muy corto para hablar de las maravillas de Dios que diremos del mar, los animales, las plantas, las estrellas. Todo fue creado y es sustentado por la mano poderosa de Dios y por esta razón, Él es el único digno de recibir toda gloria, honra y adoración. Antes de terminar con este video, quiero compartirles una nota adicional. Los versículos 1 y 2 del capítulo 1 del Génesis están divididos por un hueco de tiempo. No sabemos por cuánto tiempo sea, pero esto explica la controversia del por qué los cristianos dicen que la Tierra tiene 6.000 años. Y los científicos dicen que la Tierra tiene 4 millones de años y la caída de Lucifer se dio en este espacio de tiempo que divide estos dos versículos. Por primera vez en siglos, un equipo de científicos de Inspección Inicial de Conservación de la Universidad Politécnica de Atenas decidió abrir la tumba de Jesucristo por primera vez. Este es el lugar más sagrado para millones y millones de cristianos alrededor del mundo, se encuentra ubicado en Tierra Santa, en el corazón de la Iglesia del Santo Sepulcro, también conocida como la Iglesia de la Resurrección, donde se encuentra la tumba del ser más trascendente en la historia de la humanidad, Jesucristo. Esta sepultura consta de una cámara de entierro de piedra caliza que fue tallada en la roca que formaba el muro de una cueva, donde supuestamente según la Iglesia reposó el cuerpo de Jesús antes de su resurrección. Es importante mencionar que el lecho de Cristo está cubierto con un revestimiento de mármol para impedir que los miles de peregrinos, creyentes y turistas que la visitan diariamente, arranquen fragmentos de la roca original como reliquia o tesoro. El equipo de investigadores retiró por primera vez la cubierta de mármol después de 60 años de trabajo y encontró otra losa de mármol, esta con una enorme cruz tallada en la superficie.
Esta es la roca sagrada que ha sido venerada durante siglos, pero solo hasta ahora podemos verla, dijo la directora de Supervisión Científica, Antonia Moropoulo, quien dirige los trabajos de conservación y restauración de la Santa Sepultura. Sin embargo, lo que resultó sorprendente para los arqueólogos fue el hecho de que la tumba haya permanecido intacta durante varios siglos. Según la tradición cristiana, el cuerpo de Jesucristo fue colocado en un lecho funerario después de su crucifixión por los romanos de esta época. Para los expertos, el hecho de si la tumba resguardó alguna vez los restos de Jesucristo es una cuestión de fe, ya que no hay restos para analizar o realizar pruebas de ADN para comprobarlo. Por el momento, el equipo de expertos sigue en el proceso de restauración del santuario, reforzando, limpiando y documentando cada centímetro para obtener información valiosa que permita comprender mejor el origen y la historia de este lugar sagrado. ¿Será posible resolver más misterios gracias a lo que se encuentra en este lugar? Solo el tiempo nos lo dirá, pero vamos a profundizar todo sobre la tumba de Jesús en los anales del tiempo. Acompáñenos a desvelar qué hay dentro de la tumba y cómo afectará a nuestras creencias la preciada tumba de Jesús. Sin más, bienvenidos a un nuevo video. Tras muchos siglos de búsqueda en distintos lugares, los científicos encontraron por fin pruebas que confirman la ubicación del lugar donde fue enterrado Jesús. El historiador Eusebio dijo que se construyó esta estructura a su alrededor para cubrir la tumba donde fue enterrado Jesús. En el interior de la tumba, descubrieron valiosos conocimientos que dan respuesta a antiguos misterios que han desconcertado a generaciones. ¿Dónde se encontraba esta tumba? ¿Qué escalofriantes secretos se esconden en sus profundidades? ¿Encontraron algo que lo relacione con Jesús? Recientemente, unos investigadores hicieron un fascinante descubrimiento en la iglesia del Santo Sepulcro, en la zona central de Jerusalén. Durante muchos años, la iglesia del Santo Sepulcro ha sido un importante destino para cristianos de todos los rincones del planeta que peregrinan a este lugar sagrado. Según los relatos del Nuevo Testamento, Jesús fue crucificado en el Gólgota, a menudo llamado el lugar de la calavera. Este lugar, que se cree que es una antigua cantera de piedra fuera de las murallas de la ciudad, tiene un profundo significado en la historia cristiana. Alrededor de una década después de la muerte de Jesús, se construyó una nueva muralla que cercó la zona donde Jesús fue crucificado y enterrado dentro de los límites de la ciudad de Jerusalén. Esto explica por qué la iglesia del Santo Sepulcro se alza hoy dentro de la ciudad vieja. El emperador Constantino, que abrazó el cristianismo, ordenó la demolición de un templo dedicado a Venus en Jerusalén para construir una iglesia. Durante la demolición, los obreros descubrieron una tumba que se creía era la de Jesús. Los peregrinos que visitaban la iglesia del Santo Sepulcro subían primero por una escalera desde la calle principal de Jerusalén, el Cardo, luego pasaban por varias secciones, como un nártex, una basílica y un jardín sagrado donde estaba la roca del Gólgota antes de llegar al Santo Sepulcro propiamente dicho. Al principio, la tumba excavada en la roca estaba expuesta a la intemperie, pero más tarde se construyó un pequeño edificio para protegerla. Todo el complejo estaba ricamente adornado, como describe Eusebio de Cesarea, biógrafo de Constantino, así como en obras de arte de principios del siglo V en Roma y en el mapa de mosaicos de Madaba del siglo VI. Las excavaciones modernas también han arrojado luz sobre su rica decoración. En el año 326, Helena, madre de Constantino, emprendió un viaje a Jerusalén. Cuenta la leyenda que durante su peregrinación tropezó con la que se creía era la cruz en la que Jesús fue crucificado. A principios del siglo V, el descubrimiento de la verdadera cruz se hizo ampliamente conocido. En el siglo XI, una cueva bajo las ruinas de la basílica se hizo famosa como la capilla de la invención de la cruz. En el año 614, se produjo una tragedia cuando un ejército persa arrasó la iglesia y se apoderó de la verdadera cruz. Sin embargo, en 631, el emperador bizantino Heraclio consiguió negociar su devolución.
Tras la conquista árabe en 638, la vida de los cristianos en Jerusalén siguió siendo relativamente pacífica, prevaleciendo inicialmente la tolerancia. Sin embargo, 3 siglos más tarde, se produjeron cambios al transformarse la entrada de la basílica en una mezquita en 966. En 1009, el celoso califa Fatimí al-Hakim ordenó la destrucción de la iglesia. No obstante, el emperador bizantino Constantino IX Monómaco financió generosamente su reconstrucción, pero con alteraciones en su trazado, incluida una nueva entrada en el lado sur durante la última parte del siglo XI. Sorprendentemente, durante gran parte de esta época, los gobernantes musulmanes de la ciudad trataron a los peregrinos con amabilidad y respeto. Solo después de que los turcos eliúcidas tomaran Jerusalén en 1077, empezaron a correr rumores de que los peregrinos cristianos sufrían malos tratos y se les negaba la entrada a la iglesia. El deseo de recuperar los lugares sagrados, en particular el Santo Sepulcro, jugó un papel importante en la motivación de la primera cruzada que tuvo lugar entre 1096 y 1099. Tras la toma de Jerusalén por los cruzados en 1099, los relatos de testigos oculares describen cómo los supervivientes del viaje rezaban en la iglesia del Santo Sepulcro, que era inusual porque carecía de techo en aquella época. En los 50 años siguientes, la iglesia de Constantino Monómaco fue objeto de una amplia reconstrucción, aunque su trazado original permaneció intacto. La iglesia se transformó en una catedral inspirada en las iglesias occidentales. El jardín que rodeaba la iglesia se convirtió en la Basílica de los Cruzados y se dedicó una capilla independiente a la roca del Gólgota. La iglesia del Santo Sepulcro se volvió a consagrar el 15 de julio de 1149, exactamente 50 años después de que la primera cruzada capturara Jerusalén. Sin embargo, los trabajos de construcción continuaron durante varios años después de este acontecimiento. No obstante, la iglesia se parece mucho a la que los visitantes ven hoy. Debido a la afluencia de peregrinos, se tomaron medidas para controlar la entrada y la circulación en el interior de la iglesia, como demuestran las puertas gemelas que aún pueden verse. Los dinteles finamente tallados por los que antes pasaban, los peregrinos se trasladaron al Museo Rockefeller de Jerusalén tras un terremoto en 1927. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. So, you just started using LinkedIn Premium. Now what? Well, on your premium company page, you noticed around 7.5 times more page engagement and 5 times more page views. Well done. And now, new clients are messaging you. All because you're using LinkedIn Premium, which helps you get the business growth you want. Think big, small business. Think big. Start your free trial at linkedin.com/premium small business. That's linkedin.com/premium small business. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Tras la reconquista musulmana de la ciudad en 1187, se selló una de las entradas a la iglesia. A pesar de los periodos de dominio musulmán, los peregrinos aún podían visitar el lugar y los líderes occidentales intentaron negociar para asegurarse los derechos de acceso.
Este lugar estuvo protegido durante mucho tiempo, hasta que los arqueólogos lo encontraron inesperadamente, desvelando el lugar de enterramiento de Jesús. En el interior de la tumba encontraron algo sorprendente: un antiguo mortero yacía bajo la piedra donde se cree que Jesús fue depositado. Este mortero data de la época en que el emperador Constantino gobernaba el Imperio Romano, desvelando la tumba de Jesús. Este descubrimiento añade peso a las historias transmitidas a través de la historia sobre el lugar donde los cristianos creen que Jesús fue enterrado. Constantino tenía la misión, inspirada por una llamada divina, de encontrar el lugar sagrado donde reposaba Jesús. Buscaron incansablemente hasta llegar a Jerusalén, donde creían que podría encontrarse la tumba. Su viaje les condujo a un antiguo templo romano, posiblemente dedicado a Venus. Fue un momento crucial en su búsqueda, ya que se encontraban ante este lugar histórico, dispuestos a descubrir los secretos que ocultaba el antiguo templo romano. Una estructura temporal, entretejida en el tejido de la historia, se convirtió en el foco principal de su exploración, ya que trataban de descubrir la tumba sagrada oculta entre sus muros. El templo sufrió una transformación dramática, permaneció durante siglos como símbolo de la antigüedad, hasta que fue cuidadosamente desmontado para revelar los secretos ocultos bajo sus piedras milenarias. A medida que iban retirando las capas de la historia, la excavación descubrió una tumba tallada suavemente en los ásperos bordes de una cueva de piedra caliza. El momento en que revelaron el interior de la tumba marcó un punto importante en la historia. La cueva natural, considerada ahora un espacio sagrado, fue desmantelada en su parte superior, dejando al descubierto su sagrado interior. Este monumental descubrimiento condujo a la creación del edículo, una estructura protectora alrededor del espacio sagrado, que preservaba la esencia de la revelación divina. La historia de la persecución de Constantino y la posterior revelación de la tumba bajo el templo romano simboliza la compleja relación entre la historia, la fe y la búsqueda de reliquias sagradas. Es una historia profundamente arraigada en la memoria cristiana, que mezcla los aspectos temporales y espirituales en una narración de profundo significado. Entre los muros sagrados de la tumba que se cree alberga los restos de Jesucristo, destaca un elemento, una larga repisa, a menudo denominada lecho funerario. Según la tradición, aquí es donde se depositó tiernamente el cuerpo de Jesús tras la crucifixión, lo que invita a contemplar las profundas implicaciones de ese momento tan significativo en la teología cristiana. Explorando los complejos detalles de la tumba, descubrimos algo fascinante, una similitud con las tumbas de los judíos ricos que vivían en Jerusalén durante el siglo I. Estas tumbas, talladas en robustas cuevas de piedra caliza, a menudo contaban con estantes y nichos, como si compartieran una idea común de cómo honrar a los difuntos. Construían estos espacios sagrados con un profundo sentido del respeto. El lecho funerario no es solo una estructura física, tiene un profundo simbolismo unido a la historia espiritual del cristianismo. Representa el lugar de descanso final, testigo silencioso de acontecimientos de gran importancia. Al estudiar los detalles grabados en la piedra caliza, sentimos una profunda conexión con la rica historia de las creencias cristianas. Al examinar el mármol que cubre el lecho funerario, se despliega una capa de historia. Este mármol, que se cree que fue cuidadosamente colocado no más tarde de 1555, nos habla del paso del tiempo. Sin embargo, los indicios históricos apuntan a que podría haber estado allí incluso antes, posiblemente a mediados del siglo XIII. A lo largo de la historia, los relatos de los peregrinos se han hecho eco, ofreciéndonos una valiosa visión de las capas del tiempo y enriqueciendo nuestra comprensión del carácter sagrado que encierra. Cada marca de cincel en el mármol y cada curva del lecho funerario llevan consigo los susurros de siglos pasados. Estos detalles conectan la antigüedad con la actualidad a través del respeto mostrado por peregrinos y creyentes. La tumba, con sus características especiales, va más allá del mero espacio físico. Invita a todos los que se acercan a conectar con una narración grabada para siempre en piedra. Veamos ahora los descubrimientos científicos sobre el mortero hallado en la tumba de Jesús.
Un equipo de científicos dirigido por la supervisora científica jefa Antonia Miropoulou exploró los impactantes secretos de la antigüedad y dató muestras de mortero tomadas de distintas partes de la estructura protectora de la tumba. Lo que descubrieron conmocionó al mundo. El mortero, una reliquia que forma parte de la historia de la arquitectura, se convirtió en el centro de su investigación. Al analizar muestras de varios puntos del edículo mediante la datación por radiocarbono, intentaron desvelar los antiguos secretos ocultos en el mortero. Los últimos resultados arrojan nueva luz sobre la cronología de la construcción del edículo. El descubrimiento de que la losa inferior, una parte crucial de la estructura sagrada, fue probablemente cimentada a mediados del siglo IV, añade otra capa de significado histórico a este monumento sagrado. La asociación de esta obra con el reinado del emperador Constantino añade una capa importante a la historia, vinculando los inicios del edículo con la influencia de una figura histórica clave. La confirmación de la implicación de Constantino en la construcción del edículo tiene un profundo significado para los eruditos e historiadores centrados en desvelar la misteriosa historia de este lugar sagrado. El marco temporal de mediados del siglo IV ofrece una mirada al pasado, conectando el desarrollo arquitectónico del edículo con la historia del Imperio Romano. A medida que surgen los resultados, deparan una agradable sorpresa a quienes estudian el monumento sagrado. La datación de la losa inferior del edículo es una prueba de la continua búsqueda de la verdad histórica. Las muestras del mortero, antaño testigos mudos de la artesanía antigua, ahora datos que mejoran nuestra comprensión del viaje del emperador Constantino y de las personas que dieron forma al santuario sagrado de la tumba de Jesús. Los científicos utilizaron un método avanzado llamado luminiscencia ópticamente estimulada para datar las muestras de mortero sagrado del edículo, lo que les permitió determinar cuándo se expuso a la luz por última vez el sedimento de cuarzo, crucial para el mortero. Esta técnica es significativa porque desvela con precisión detalles del tiempo. Las muestras del mortero se examinaron minuciosamente en 2 laboratorios distintos, cada uno de los cuales contribuyó de forma independiente a la búsqueda de claridad sobre la cronología. Mediante la OSL, los investigadores intentaron descubrir la historia almacenada en el sedimento de cuarzo, estudiando cómo se exponía a la luz. Con el tiempo, fueron descubriendo los periodos en los que el mortero sufrió cambios. Surgieron dudas sobre si la iglesia reconstruida reflejaba fielmente el suelo sagrado, identificado por una delegación de Roma 17 siglos antes. A pesar de estas incertidumbres, la iglesia sigue siendo un símbolo del espíritu perdurable de Jerusalén, que invita a la reflexión y la investigación sobre las complejas narrativas de la fe y la exactitud histórica. Al examinar las muestras del mortero tomadas de los restos de la pared sur de la cueva, los investigadores empezaron a trazar una cronología histórica. La datación de estas muestras en los años 335 y 1570 proporcionó un vínculo entre los trabajos de construcción de la época romana y una restauración documentada en el siglo XVI. Estos ecos del mortero conservados en la estructura del edículo son la prueba de la historia perdurable de este espacio sagrado. El muro sur, testigo de siglos de cambios, reveló signos de construcción de época romana, lo que refuerza la historia de la evolución del edículo. Mediante análisis científicos guiados por métodos de datación precisos, los investigadores pudieron descifrar las huellas cronológicas dejadas por diferentes constructores y restauradores. Un descubrimiento significativo se produjo cuando examinaron el mortero de la entrada de la tumba, que llevaba la firma del siglo XI. Esto coincide con un periodo crucial de la historia de los cruzados, la cuidadosa reconstrucción tras su destrucción en 1009. Los hallazgos ponen de relieve la resistencia de quienes trabajaron incansablemente para preservar este espacio sagrado, mostrando su dedicación a través de cuidadosos esfuerzos de reconstrucción durante el siglo XI. El examen minucioso de estos fragmentos no solo ayudó a determinar su antigüedad, sino que también rindió homenaje a la habilidad y dedicación de quienes a lo largo de los siglos contribuyeron a la restauración continua del edículo, revelando el misterio de Jesús.
La tumba que hoy desvela el misterio de Jesús recibe visitas diarias de millones de peregrinos y es custodiada por sacerdotes de diversas confesiones cristianas, siguiendo estrictas normas que se remontan a la época otomana. Aparte de la iglesia del Santo Sepulcro, hay otros 6 lugares en Jerusalén en los que se cree que podría ser la tumba de Jesús. Pero ¿cuál es el verdadero lugar? Uno de ellos es la tumba de la familia Talpiot, situada en torno al este de la ciudad vieja de Jerusalén, descubierta en 1980, recibió gran atención tras el documental de Discovery Channel de 2007, La tumba perdida de Jesús, producido por James Cameron y dirigido por Simcha Jacobovisi. En el interior de la tumba de Talpiot, los arqueólogos hallaron 10 osarios o cajas de huesos con nombres como Jesús, María y José. De especial interés era un osario con la inscripción Maria Mene, que pertenecía a María Magdalena, lo que sugiere una supuesta conexión marital con Jesús, y esto ha abierto ciertas teorías y debates a través de la historia entre diferentes religiones. Otros 2 osarios contenían nombres que sugerían lazos familiares con Jesús, Judas, hijo de Jesús, y Jesús, hijo de José, lo que llevó a especular que Jesús y María Magdalena podrían haber tenido un hijo llamado Judas. Sin embargo, los estudiosos sostienen que nombres como Jesús, José y María eran comunes en la Judea del siglo I, por lo tanto, su presencia no prueba necesariamente una conexión con las figuras bíblicas. Hey Fidelity, what's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Anyone can follow. It takes something special to be an original. Which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. This message is brought to you by Abercrombie Kids, your place to shop everything they need for a summer full of memories. Kids can never have too many shorts and tees, and Abercrombie Kids has endless options. Planning a water park or beach trip? Get them new swim with next-level comfort. Summer's calling. Answer with Abercrombie Kids. Shop in-store, online, or in the app. Es posible que los cineastas Cameron y Jacobovisi hayan interpretado estos nombres con demasiada fuerza, ya que eran nombres populares de la época y podrían no indicar ninguna conexión directa con Jesús y su familia. Los partidarios de la tumba de Talpiot sostienen que las pruebas de ADN no mostraron ningún vínculo materno entre Jesús y Maria Mene, una afirmación que el documental de Discovery Channel sugiere que apoya su teoría del matrimonio entre ambos. Sin embargo, los críticos señalan la posibilidad de una relación paterna, como padre e hija o abuelo y nieta. El erudito James Tabor sugiere que el famoso Santiago, conocido como el hermano de Jesús, podría haber sido enterrado en la tumba de Talpiot, indicándola como el lugar de enterramiento familiar de Jesús de Nazaret. Pruebas químicas financiadas por el cineasta Simcha Jacobovisi sugieren una conexión entre el osario de Santiago y la tumba de Talpiot, basada en oligoelementos hallados en el suelo de Jerusalén Este. A pesar de lo convincente de la historia, algunos cuestionan la fiabilidad de los resultados debido al pequeño tamaño de la muestra utilizada en las pruebas. Además, hay dudas sobre el origen del osario de Santiago, ya que su aspecto no coincide con el de los demás osarios hallados en la tumba de Talpiot. Cabe señalar que los eruditos entrevistados para el documental, excepto James Tabor,
han expresado su preocupación por la forma en que se retrataron y tergiversaron sus declaraciones. Esta diferencia hace que sea importante cuestionar las conclusiones de los realizadores. En términos sencillos, los que apoyan la idea de la tumba de la familia Talpiot no han explicado de forma convincente un gran problema. Si la familia de Jesús procedía de Galilea, ¿por qué iban a tener una tumba familiar en Jerusalén? La arqueóloga Jody Magnus aclara que durante la época de Jesús, solo las familias ricas utilizaban tumbas excavadas en la roca y la tradición de trasladar posteriormente los huesos a osarios. Si la familia de Jesús era más modesta en Galilea, probablemente tendría una tumba normal. Magnus también señala que los nombres que figuran en los osarios de las tumbas de Talpiot sugieren que eran de Judea, donde a la gente se la conocía por su nombre y el de su padre, no como en Galilea, donde se les identificaba por su nombre de pila y su ciudad natal. Es como resolver un simple rompecabezas, las piezas no coinciden con la imagen de Galilea. Otro posible lugar de enterramiento de Jesús es la tumba del jardín, que ganó popularidad en 1883 gracias a Charles Gordon, lo que le valió el sobrenombre de tumba de Gordon. Su atractivo reside en su tranquilo entorno ajardinado, que atrae a muchos turistas, especialmente cristianos evangélicos, deseosos de visitar el lugar donde se cree que fue enterrado Jesús. La historia de la tumba del jardín está llena de métodos de identificación cuestionables, como la creencia de Gordon, de que Jerusalén parecía un esqueleto con la colina del cráneo como cabeza. Hay un caso de deshonestidad con Ron Wyatt, afirmando falsamente encontrar el Arca de la Alianza cerca. Para añadir más dudas, no se han encontrado tumbas del período del Segundo Templo en las cercanías. El arqueólogo Gabriel Barkay estudió el complejo funerario que alberga la tumba del jardín y llegó a la conclusión de que data de la Edad de Hierro, en torno a los siglos 7 u 8 a.C. Su estilo arquitectónico se asemeja más a las tumbas del período del Primer Templo. Esto significa que, contrariamente a lo que dice Juan, capítulo 19, versículo 41, la tumba del jardín no era una tumba nueva en la que nadie hubiera sido enterrado antes. Ya tenía más de 600 años en la época de Jesús. Desafortunadamente, para los investigadores que buscan el lugar de entierro de Jesús, esta tumba ha sido descartada como posible ubicación. Otro lugar sugerido como lugar de enterramiento de Jesús es la tumba del Sudario, situada en el Valle del Cedrón. Su autenticidad histórica es objeto de debate, pero ha llamado la atención por su proximidad al jardín de Getsemaní y por estar vinculada a una tradición sobre José de Arimatea. La tumba está excavada en la roca, un estilo habitual en las tumbas de la antigua Judea. Se cree que es importante porque podría estar relacionada con los acontecimientos que rodearon la crucifixión y el entierro de Jesús. La tradición dice que se llama la tumba del Sudario, porque allí se encontró un antiguo sudario o paño funerario. Aunque algunas tradiciones creen que está relacionada con José de Arimatea, quien según el Nuevo Testamento dio sepultura a Jesús tras su crucifixión, otras lo ponen en duda. Hay pocas pruebas arqueológicas que apoyen la idea de que la tumba del Sudario es donde fue enterrado Jesús, y los expertos tienen opiniones diferentes sobre su exactitud histórica. A pesar de las incertidumbres, la gente se siente atraída por este lugar por su significado religioso y los misterios que rodean su conexión con el entierro de Jesús. Sigue considerándose una parte importante del rico tapiz de tradiciones y creencias sobre el lugar donde fue enterrado Jesús. La iglesia Dominus Flevit es otro lugar que algunas tradiciones relacionan con el entierro de Jesús, aunque no se cree que sea la tumba real. Situada en el Monte de los Olivos de Jerusalén, ofrece una vista impresionante de la ciudad vieja. Su nombre significa el Señor lloró en latín, conmemorando la tradición de que Jesús lloró sobre Jerusalén desde este lugar. Diseñada por el arquitecto italiano Antonio Barluzzi, la iglesia tiene forma de lágrima para simbolizar las lágrimas de Jesús. Su arquitectura única y su vista panorámica la convierten en una parada fascinante para los visitantes que exploran los lugares sagrados de Jerusalén. Junto a la iglesia Dominus Flevit, hay una tumba excavada en la roca que, según algunas tradiciones, se asocia a José de Arimatea, el hombre que según la tradición,
proporcionó a Jesús una tumba tras su crucifixión. Aunque la iglesia Dominus Flevit no es tan famosa como la del Santo Sepulcro, sigue teniendo importancia espiritual en el Monte de los Olivos, un lugar relacionado con muchos acontecimientos bíblicos. Aunque no se acepta ampliamente que sea el lugar donde Jesús fue enterrado, la iglesia sigue siendo un lugar significativo lleno de historia, bella arquitectura y relatos religiosos de la época de Jesús. Algunos creen que la tumba de la Virgen María y la tumba de José de Arimatea son también posibles lugares de enterramiento de Jesús. La tumba de la Virgen María, situada en el Valle del Cedrón, se asocia tradicionalmente con el entierro de la Madre de Jesús. Los peregrinos y visitantes acuden a este lugar porque creen que tiene un significado en la historia cristiana, aunque las pruebas históricas de su conexión con María son limitadas. La gente se siente atraída por esta tumba debido a su respeto por María y a las historias transmitidas por la tradición cristiana. José de Arimatea, mencionado en el Nuevo Testamento, es conocido por haber proporcionado su tumba para el entierro de Jesús. La ubicación exacta de la tumba de José varía según las creencias. Algunos dicen que está en el Valle del Cedrón, mientras que otros señalan otros lugares. Estas diferentes afirmaciones se suman al misterio que rodea la búsqueda del lugar donde descansa José tras su importante papel en el entierro de Jesús. Ambas tumbas están rodeadas de devoción religiosa e historia y ofrecen a los creyentes la oportunidad de conectarse espiritualmente mientras las exploran. Las historias relacionadas con estos lugares se entretejen en el tejido más amplio de la fe cristiana, invitando tanto a peregrinos como a historiadores a profundizar en los relatos transmitidos de generación en generación. La búsqueda del lugar exacto donde fue enterrado Jesús sigue intrigando a quienes se interesan por los aspectos históricos y espirituales de su sepultura. En 2017, un equipo de expertos se embarcó en un ambicioso proyecto para restaurar la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Este lugar es venerado por los cristianos como el sitio donde Jesús fue crucificado, enterrado y resucitado. La iglesia tiene una historia compleja, ya que ha sufrido múltiples renovaciones y alteraciones a lo largo de los siglos, lo que la convierte en objeto de fascinación para historiadores, arqueólogos y creyentes por igual. El principal objetivo del proyecto de restauración era reforzar el edículo, un pequeño santuario que alberga la tumba de Jesús dentro de la iglesia. El edículo ha sido reparado y renovado en numerosas ocasiones desde su construcción a principios del siglo XIX. Con el tiempo, la estructura empezó a mostrar signos de deterioro, como grietas en las paredes de mármol e inestabilidad en los cimientos. Para garantizar la conservación de este lugar sagrado, los expertos planificaron y ejecutaron cuidadosamente una restauración. Mientras trabajaban en el refuerzo del edículo, el equipo de especialistas hizo un descubrimiento inesperado y notable. Mientras retiraban con delicadeza el revestimiento de mármol de la cámara interior de la tumba, descubrieron una cámara previamente sellada dentro de la propia tumba. Esta cámara oculta había permanecido intacta y oculta durante siglos, completamente olvidada hasta ahora. La revelación asombró a la comunidad arqueológica y añadió una nueva capa de misterio a la historia de la iglesia del Santo Sepulcro. Al parecer, la cámara sellada había sido cerrada durante una renovación del edículo, un hecho que se había perdido con el tiempo. Aunque la cámara recién descubierta no contenía restos humanos ni artefactos significativos, su presencia puso de relieve la naturaleza siempre cambiante de la iglesia y las capas de historia, ocultas bajo sus muros sagrados. Arqueólogos e historiadores no tardaron en darse cuenta de la importancia de este descubrimiento. Este inesperado descubrimiento despertó un renovado interés por el pasado de la iglesia y por la búsqueda constante para comprender su intrincada historia. Aparte de los fascinantes hallazgos en la iglesia del Santo Sepulcro, la búsqueda de la sepultura de Jesús se ha extendido más allá de Jerusalén. En la localidad de Talpiot, al sur de la ciudad, se encuentra la tumba de Talpiot, que ha atraído gran atención en los últimos años. Descubierta en 1980, este complejo funerario contenía 10 osarios, 2 de los cuales han suscitado importantes debates y controversias. Uno de los osarios lleva la inscripción Yeshua Bar Yosef, que significa Jesús, hijo de José,
mientras que en el otro figura Maria Mene Emara, que significa María, conocida como la Maestra. Algunos sugieren que esta tumba podría ser el lugar donde reposaron Jesús, María y posiblemente otros miembros de la familia. Sin embargo, los eruditos discuten enérgicamente sobre la autenticidad y el significado de estas inscripciones. Los escépticos señalan que nombres como Yeshua o Jesús y Maria Mene o María eran comunes en aquella época, lo que hace que tales combinaciones sean estadísticamente probables. La traducción de Maria Mene Emara como María, conocida como la Maestra, también está abierta a diversas interpretaciones. A pesar de la controversia, la tumba de Talpiot sigue siendo un tema de investigación en arqueología bíblica. Aunque no se ha vinculado definitivamente con el entierro de Jesús, contribuye a la exploración en curso de los aspectos históricos y arqueológicos de la vida y muerte de Jesús. La búsqueda de los secretos de su última morada continúa cautivando a estudiosos y creyentes por igual. ¿Qué opina del descubrimiento de la tumba de Jesús? Háganos saber su opinión en los comentarios y comparte con nosotros tu teoría, porque todos juntos llegaremos a la verdad que nos hace libres. Los estaré leyendo atentamente. Dios los bendiga y los ilumine. Hasta el próximo video.